todos nuevamente. Desde este lado, con total e inmenso amor, les abraza y les saluda Stephanie Banda, de parte del Instituto para el Desarrollo Armónico del Ser Humano. Felices también de iniciar nuevamente otra hermosa clase de un curso de milagros. El propósito de esta institución o el propósito de mi parte y el propósito de mis super colaboradoras es simplemente expandir este mensaje, sembrar semillitas de conciencia para recordar que pues todos merecemos vivir en amor porque eso es lo que somos, ¿ok? El día de hoy pues el mensaje no es la excepción, estará a cargo de Super Natalie Nava, que nos compartirá de todo corazón el tema de Dios o el ego. ¿Cuál eliges? Dios o el ego, ¿cuál elegimos? En realidad es algo que estamos decidiendo a cada instante, ¿sí? Curiosamente pareciera, ¿no? Que sí tenemos estas dos opciones cuando en realidad tenemos solo una. Pues el ego no existe y Dios es lo único real. Pero bueno, mientras tengamos esta confusión, mientras no tengamos ese entrenamiento mental necesario, mientras nuestra mente esté indisciplinada, parece que tenemos que decidir entre estas dos. Así es que la pregunta aquí es nuevamente, ¿cuál vamos a elegir? Y para ello, Super Natalie nos va a compartir la bella clase de hoy para poder clarificar estos puntos y pues para empezar a hacer conciencia de hacia dónde nos estamos dirigiendo y hacia dónde nos queremos dirigir. Pues bueno, Super Natalie, tienes el micrófono. Por favor, compártenos este bello mensaje. Estamos listos. Hola, hola a todos otra vez en esta clase. Como siempre, cada 15 días, muy agradecida de estar aquí para compartir este mensaje que me emociona mucho expandirlo hacia ustedes y que a la vez que lo expando hacia ustedes, se expande en mí. Y bueno, el tema de hoy, como ya lo dijo Fanny, es Dios o el ego. Es un tema corto, pero con un mensaje muy claro. Y bueno, para empezar, ni Dios ni el ego proponen un sistema de pensamiento parcial. ¿Qué quiere decir esto? Que no puedes elegir ambas. O eliges una o eliges la otra. No puedes tener ambas, porque son totalmente contrarias. Son lados opuestos. Uno es luz y el otro es oscuridad. ¿Cómo podrían existir ambas y coexistir? Solo podemos elegir una. Sin embargo, mucho tiempo ponemos resistencia a dejar la identificación que sentimos con el ego, porque claro, es algo que hemos inventado y ¿cómo lo voy a soltar? ¿Cómo voy a dejar de tener razón en lo que yo mismo he inventado? Recuerda también que sus resultados son tan diferentes como sus conocimientos y que sus naturalezas fundamentalmente irreconciliables no pueden ser reconciliadas alternando entre ellos. El resultado de elegir uno u otro es bastante claro. ¿Qué pasa? Que cuando eliges el ego, normalmente el camino se vuelve tenebroso y lleno de miedo y pareciera una vida intransitable, que es terror, que todo lo que estoy viendo a mi alrededor es triste y estoy enojado todo el tiempo. Sin embargo, cuando eliges el sistema de pensamiento de Dios, que es únicamente luz, los resultados, por lo tanto, son consecuentes con el sistema de pensamiento. Transmites ese amor que has aceptado. ¿Quién es mi padre? Es la pregunta, y serás fiel al padre que elijas. ¿A quién voy a elegir? Voy a elegir al padre que creo que soy yo mismo, porque yo mismo he inventado todo este sistema de pensamiento, todas estas creencias, esta historia que me he contado a lo largo de mi vida y que se ha reforzado con los años, o decido abandonar totalmente esto que creo que es verdad y que nos cuesta admitir que no es verdad, porque entonces muere el ego. Muere el ego, porque el ego no puede existir si no le sigues dando tu propia defensa, si no le sigues dando tu poder, si no sigues pensando que está ahí cuando en realidad no está ahí, porque no es real. Entonces necesita de tu atención. Necesita de tu atención, de tu protección, de tu defensa, de que lo estés defendiendo constantemente para que se mantenga ahí. Y es tan sencillo como querer soltarlo para darte cuenta de toda la luz que ya nos pertenece. Si tú concebiste al ego, ¿cómo habría podido él concebirte a ti? El problema de la autoridad sigue siendo la única fuente de conflictos, porque el ego se originó como consecuencia del deseo del Hijo de Dios de ser el padre de su padre. ¿Qué quiere decir esto? Que lo inventamos. Es una invención de la mente. Y muchas veces este mecanismo de pensamiento es un mecanismo de defensa, de que cuando naces y llegas a un ambiente en el que los demás
están hundidos en su ego, te sientes amenazado, crees en la amenaza. Y normalmente este mecanismo de pensamiento se forma en los primeros años de formación, donde está determinado por el círculo donde naciste y donde te sentías amenazado y desarrollaste ciertos patrones que te hacían sentir seguro a estas amenazas que no son reales, pero que en ese momento veías ahí. Y el cambio está en el milagro de percibir que en realidad nunca existió una amenaza y que no necesito crear una historia completa para protegerme, porque ya estoy protegido con la luz de Dios. No ocupo nada más que aceptarla para poder recibirla, porque ya está ahí. Ya está ahí, no hace falta llamarla, ya está ahí, solo hace falta aceptarla dentro de nosotros. Hermoso, amor. Parece una locura. Aquí quisiera agregar, dijiste algo clave, el problema de la autoridad. Y te fuiste a la infancia. Fíjense bien en esto. Aquí basándonos en lo que Supernatalie nos comparte, es muy importante resaltar el hecho de que no es casualidad donde nacimos, ¿no? O lo que se considera nacer. Porque lo que es eterno realmente nunca ha nacido porque nunca morirá. Pero cuando creemos, pues ser el cuerpo, caemos en la tentación de decir, primero existió mi cuerpo y después yo tuve conciencia del cuerpo, ¿no? Es que en donde nací, es que cómo me educaron, es que lo que me enseñaron, es que mis padres. Sin embargo, por asombroso que parezca, elegimos dónde nacer, porque antes de que el cuerpo pareciera existir, la mente ya era un hecho. Somos mente. La mente puede servir al propósito para el cual fue creada, que es expandir el mensaje de Dios, y es allí donde ya no ocupamos forma o nunca se ocupó la forma, porque Dios es algo infinito, Dios es algo ilimitado, Dios es energía, y la energía no es la materia, ¿verdad? O sea, la materia es justamente energía, pero a la materia parece que se le da una especie de forma, pero sigue siendo la misma energía. La energía es abstracta. Cuando le damos forma, parece que se vuelve concreta, pero el ser concreto es algo ilusorio, porque la energía sigue siendo energía. ¿Ok? Entonces, elegimos dónde nacer porque en realidad lo que estamos experimentando es lo concreto de la mente. ¿Sí? Es lo concreto de la mente. Los pensamientos, las creencias o las ideas a las que nos apegamos y no son la verdad. Cuando nos apegamos a eso, entonces caemos en el sueño y en ese sueño es donde se da origen al mundo que creemos experimentar. Por eso es que antes del cuerpo, la mente ya es. Por eso también se nos dice en la Biblia, antes de Abraham, yo soy. Seguiremos existiendo antes, perdón, existíamos antes de que el tiempo diese inicio y seguiremos existiendo cuando al tiempo le llegue su final. Porque si observamos y en clases anteriores que hemos visto con Supernata, el tiempo o la ilusión del tiempo solamente está en la mente, no en la realidad. Y el tiempo que conservamos en la mente solo tiene un propósito: intentar hacer real las ilusiones que nos contamos. Por eso es que cada quien tiene un pasado diferente. Por eso es que cada quien vislumbra un futuro diferente. Porque cada quien está inventándose esos supuestos desenlaces, negando la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios es amor, es paz, es libertad, es extensión y que no tiene nada que ver con la forma. Entonces, ahí hablábamos, bueno, entrando como al punto, nos dice, el problema de la autoridad sigue siendo la única fuente de conflictos. ¿A qué se refiere? Dios nos creó a su imagen y semejanza, pero nosotros desde el ego le queremos devolver el favor, ¿no? Queremos decir que es Dios, qué piensa, cómo funciona, qué dice, cuáles son sus leyes, cuando en vez de inventárnoslas, tenemos que estudiarnos, tenemos que indagar más allá de toda esa historia que nos contamos. Por eso ese es el conflicto de autoridad. El creer que yo tengo la razón, el creer que mis ilusiones son la verdad.
cuando la verdad y las ilusiones, como bien lo decía Natalie, no pueden coexistir. La luz y la oscuridad no pueden coexistir. De hecho, si unimos la luz y la oscuridad, ¿qué ocurre? La oscuridad desaparece. ¿Por qué? Porque eso es lo que no es real. Igualmente, si unimos la verdad con las ilusiones desaparecen porque justamente no son la verdad. Entonces, si yo quiero seguir conservando mi sistema de pensamiento, que es desde la mente, y quiero decir, es que mis padres me educaron así, es que el mundo, es que el entorno, es que ellos me obligaron a hacer de esta manera, tienes que recordar lo siguiente: aquello de lo que te defiendes, tú lo inventaste. Porque Dios, siendo un Dios de amor, ¿cómo podría haber creado algo que te afectase? No tiene lógica. Por eso es que la religión institucionalizada no tiene lógica. Te hablan de un Dios amoroso y Dios es esto, pero tú eres un pecador, pero tú no eres su hijo y el hijo de Dios solo es Jesús y tú tienes pecados y tú te puedes ir al infierno y tú vas a ser castigado. ¿En dónde está entonces ese reconocimiento de aquello que somos? ¿En dónde está el reconocimiento o el recordar de nuestra verdadera identidad? ¿Vemos? Nos queremos casar con las historias que nos contamos. Por eso es que estamos en un problema, porque estamos desde el problema de la autoridad. Yo quiero decir cómo son las cosas, en vez de ser humilde y abrirme a la verdad que me hace libre. Dios me creó de una manera. Solamente puedo ser así. Y si Dios no es cruel, yo tampoco puedo serlo, ni tampoco los demás, porque todos formamos parte de su creación. Y si Dios es invulnerable, yo también lo soy, porque lo único que me está afectando son mis propios pensamientos. ¿Qué ocurre cuando entramos en un estado de meditación? ¿Qué ocurre cuando entrenamos nuestra mente para no permitir pensamientos que no pensaría Dios? Descubrimos que la paz es nuestra herencia. Descubrimos que podemos ser felices. Descubrimos que podemos estar disfrutando a cada instante, porque ya no hay nada que nos estorbe. Y ese es el propósito. Aquí la pregunta es, ¿cuál eliges? ¿Dios o el ego? Super Natalie, te escuchamos. Sí, bueno, justo como mencionas, lo del tiempo, creo que el ego es totalmente dependiente del tiempo porque terminó su mecánica de pensamiento por cosas del pasado y normalmente no somos capaces de admirar el ahora cuando estamos en este sistema de pensamiento del ego y entonces el pasado determina nuestro futuro, porque ya lo hemos estado pensando aquí y no podemos ver el presente más que pasado y futuro y tiempo cuando lo único que tenemos es el ahora y el presente y lo más importante es sentir presencia. Parece una locura cuando se expone con perfecta honestidad. Para el ego nunca examina lo que hace con perfecta honestidad. ¿Qué quiere decir esto? Que está siempre sujeto a interpretaciones para mantenerse vivo. Porque el mayor temor del ego es no tener la razón, porque entonces si no tiene la razón se muere, ya no existe más. Y claro que se va a morir, porque ¿cómo va a tener la razón ante la luz? Si es solamente oscuridad. Y esta luz fácilmente desvanece esa oscuridad. Entonces, por eso necesita de defensas, de que estés resistiéndote constantemente a dejar esta identificación porque es muy fácil deshacerse de ella. Es muy fácil deshacerse de ella cuando le expones ante la verdadera verdad. Tú fabricas y o bien el ego que tú concebiste es tu padre o bien tu sistema de pensamientos se viene abajo. Es justo lo que acabo de decir. Creemos ser nuestros propios creadores cuando nuestro creador fue Dios. ¿Y cómo podría nuestro sistema de pensamiento estar bien cuando no es el de Dios? Si somos una creación de Él. Tú fabricas mediante la proyección, más Dios crea mediante la extensión. He aquí la diferencia, que cuando estamos en el ego proyectamos todo el tiempo, estoy quejándome, me estoy sintiendo mal, es que me pasa esto, me pasa lo otro, no estoy a gusto en mi casa, no estoy a gusto con mi esposa, no estoy a gusto con mis hijos, me quiero escapar de aquí. Pero ¿cómo vas a escapar? No vas a escapar de tu mente, a donde sea que vayas, tu mente va a seguir ahí con esos pensamientos. Y no importa dónde estés, no importa el exterior, lo único que importa es lo que hay adentro, porque lo que hay adentro se manifiesta en el exterior. El sistema de pensamiento de Dios es únicamente luz, luz, amor. Es un milagro darte cuenta de esto, cambiar tu perspectiva para dejar atrás la tiniebla que creías ver constantemente. Y que el sol siempre estuvo ahí,
El sol siempre sale aunque duermas. Cuando más te aproximas al centro del sistema de pensamiento de Dios, más clara se hace la luz. Para mí esto es introspección, mirar hacia adentro, porque no hay otra manera de acercarnos a Dios si no es a través de nosotros mismos, viendo en el interior, porque aquí es el altar de Dios, aquí es donde se encuentra nuestra fuente de energía, es enorme, se siente. Cuando medito a veces siento que quiere explotar toda la energía que siento a través de mi cuerpo y que es limitante. La forma es limitante, porque soy más que eso. Cuando más te aproximas al sistema de pensamiento del ego, más tenebroso y sombrío se vuelve el camino. Lo llena de miedos que no están ahí, que no son reales, pero que necesita para seguir viviendo. Y si tú le estás dando ese poder, él va a estar ahí el tiempo que tú lo determines. Es el único propósito del tiempo, despertar. Lleva esa luz contigo sin ningún temor y valerosamente. Enfócala en los cimientos del sistema de pensamiento del ego. Es decir, obsérvalo. Deja de identificarte con él. Sé el observador. Y estate dispuesto a juzgarlo con absoluta honestidad. No, no a estar ahí con tus interpretaciones y queriendo seguir justificando todo lo que te pasa. Es que me pasa esto porque es verdad. ¿Cómo no me voy a sentir mal si él me está haciendo sentir mal? Y no querer reconocerlo. Dispuesto a juzgarlo con absoluta honestidad, haciéndote responsable de lo que permites sentir y pensar. Hermano mío, eres parte de Dios y parte de mí. Cuando por fin hayas visto los cimientos del ego sin acobardarte, habrás visto también los nuestros. Pues cuando observas el mal, es muy fácil llenarlo de luz, porque nunca existió el mal. Únicamente era tu ausencia de percibir la luz que ya existe en ti. Y es muy fácil aceptarla porque los resultados no tienen comparación con los resultados del ego. ¿Cómo seguir viviendo desde el miedo cuando puedo solo expandir amor y alegría? Y claro que es un trabajo mental de todos los días. A veces hay situaciones que nos hacen volver a sentir hundidos en el ego, pero otra vez la clave es observarlo y darnos cuenta que ese mecanismo de pensamiento que le hemos dado fuerza durante tanto tiempo no es real y que también el tiempo que le hemos dado se acaba en el momento que decides aceptar la luz. No importa cuándo lo hayas hecho, si tengo 90 años, si tengo 5 años, si tengo 15 años, es irrelevante, es irrelevante para Dios porque no existe el tiempo y únicamente somos eternos. Entonces, en el momento que decidas aceptar esto que ya nos pertenece completamente, que ya es nuestro, que ya está ahí y solo hacía falta recordarlo, el tiempo se desvanece y deja de ser importante lo que sucedió en el pasado. Ya no hay necesidad de defenderlo. Les comparto que este año fue la marcha del 8 de marzo y en años pasados yo me sentía, ¿cómo decirlo?, muy identificada con el movimiento. Y claro que apoyo el progreso de las mujeres y no digo que esté mal, pero sí creo que mucho tiempo me hizo sentir enojada y me hizo sentir ser una víctima de algo que solo estaba en mi cabeza. Y ahora que lo solté, pues es hermoso, ya no tengo la necesidad de seguir enojado con algo que no fue mi culpa, que no fue mi culpa y que en realidad no sucedió, porque estoy perfecta ahora, estoy perfecta ahora. No harás este viaje solo, te conduciré hasta tu padre. ¿Quién como yo tiene necesidad de ti? ¿Cómo no ibas a responder jubilosamente a la llamada del amor? Hermoso, hermosísimo amor, hermosísimo. Y qué padre esto que nos compartes de la marcha, porque fíjate que he tenido varias pacientes que también, vamos a decir, ellas se consideraban feministas, ¿no? Yo soy feminista y voy a defender estos derechos como si la parte del género, ¿no?, masculino fuera como el rival o fuera el enemigo o fuera el con el que tenemos que luchar o defendernos, como si el otro género fuera quien nos pisoteara, ¿no? O quien estuviera pasando por encima nuestro. Pero
justo ahorita que me compartes esto y lo he revisado también con ellas, es que caímos en cuenta juntas que realmente nadie nos pisotea porque no somos el cuerpo, no somos mujer, hombre. Yo sé que podríamos decir, sí, claro, hay este sexo mujer o este sexo masculino, femenino, da igual, pero más allá de todo esto somos la mente y la mente es igual y no nos afecta nada. No es si soy mujer o hombre, es con qué me identifico. Si yo me identifico con la forma, si yo me identifico con mi pasado, si yo me identifico con mis creencias, evidentemente voy a ver un mundo tenebroso y voy a creer que todo lo que me he contado es la verdad, cuando en realidad, cuando me lo deje de contar, podré ver otro panorama. Podré darme cuenta que no tengo que estar en una constante lucha, que no tengo que estar defendiéndome de nada, porque realmente, si esto fuera así, todas las mujeres vivirían lo mismo, pero no es así. Todos los hombres tendrían los mismos resultados, pero no es así. Seas hombre o mujer, da igual. Los resultados que tienes no lo determina el cuerpo, lo determina tu mentalidad. Mientras en la mentalidad consideremos ser víctimas, nunca vamos a poder tomar la responsabilidad para poder recuperar todo nuestro poder, porque vamos a dejarlo en manos de los demás, cuando en los demás no hay nada que pueda ser dirigido hacia mí. Nada, o sea, los demás no tienen ningún control sobre lo que estoy pensando. Soy la mente que piensa, pero no soy lo que pienso, soy el que piensa. ¿Y hacia quién me estoy dirigiendo? Como lo estamos viendo en la clase de hoy, ¿Dios o el ego? ¿Qué obtengo de ver al otro como mi enemigo? ¿Qué obtengo de culpar al otro? Únicamente insatisfacción, tristeza, decepción, angustia, preocupación. ¿Para qué? ¿Para qué? La pregunta aquí es, ¿para qué continúo haciéndome nudos cuando puedo perfectamente renunciar a estas ideas y abrirme a una nueva mentalidad? Y es así, como se dice, cambia tu mentalidad y cambia el mundo que ves, porque el mundo es solamente un reflejo de aquello que previamente has elegido. Dios te creó libre. No utilices esa libertad para aprisionarte. Solo eso, porque incluso en ese aprisionamiento estás haciendo uso de tu libertad. Tú eliges qué vas a elegir. Gracias, gracias por esta hermosa clase, Supernata. Gracias porque como lo mencionabas en la última frase, ¿cómo no íbamos a responder jubilosamente a la llamada del amor? Oye, estoy encadenado, pero se me está diciendo, las cadenas están sueltas. Libérate cuando quieras. ¡Wow! Gracias. Pero, ¿de verdad deseo ser libre o deseo seguir viendo al otro como culpable de un aprisionamiento que yo me estoy generando? Esa es la pregunta que nos tenemos que contestar. Cuando veamos al otro como nuestro hermano, cuando veamos al otro como nuestro maestro, nos daremos cuenta que somos iguales y que el otro no puede ser malo, porque si Dios lo creó a su imagen y semejanza, eso no puede existir en él y tampoco puede existir en mí. Hermoso, Supernata. ¿Algo más que nos quisieras compartir de esta bella clase que nos diste? Pues nada, que creo que es muy fácil comparar los resultados de un sistema de pensamiento y del otro, y la decisión se toma sola, ¿no? ¿Cómo no voy a elegir el amor? Hermoso, tal cual, tal cual. Tú lo has experimentado, yo lo he experimentado y el hecho de que Supernatalie y su servidora estemos aquí compartiendo esto con ustedes no es para presumir, no es para vanagloriarnos, no, es para recordarles que ustedes también lo pueden hacer y lo continuamos haciendo juntos porque ese es el propósito del tiempo, ese es el propósito del mundo, recordar quiénes somos. Gracias, Supernata. Gracias a todos los que nos acompañaron, gracias a todos los que nos ven en la grabación. Ya saben que cualquier comentario y lo que sea es totalmente bienvenido y nos vemos para la próxima. Un abrazo enorme, un abrazo, Supernata, y un abrazo enorme para todos. Nos vemos para la próxima. Bye, bye.